Poder de los oprimidos. Ya le estoy dando el permiso de panelista a Wilmer para que se una, pues, listo. Ahí ya vi que Wilmer es panelista. Wilmer, Sí, muy buenos días. No me permite prender la pantalla. no La te cámara. per- la cámara no se la permite prender. Ya No, ya. debería, Ya, ahí sí. Listo, listo. perfecto. ¿Ya me ve? Sí, listo, Wilmer. Entonces comienza con tu Listo. ponencia, que recuerdo que el título es Las ciencias naturales desde la mirada popular y bajo el poder de los oprimidos. Listo, sí, Eh, perfecto. Bien, no, pues en primera medida agradecerle a los colegas que me antecedieron, de verdad, unas excelentes ponencias, da mucho de qué pensar de estos asuntos y cómo la filosofía se puede vincular a seguir pensando el mundo y más allá de seguirlo pensando, cómo a seguir transformándolo. Bueno, mi ponencia, más allá de presentar algunas diapositivas o presentar un trabajo, esto yo quiero es hablarlo y que sea así esto de forma directa y que si surgen preguntas durante y mientras yo voy hablando, pues se van resolviendo. Hacerlo un poco más activo, ¿listo? No sé si me lo permiten los panelistas. ¿Sí? ¿No hay problema por eso? Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, Wilmer, adelante. Dale, dale. Bien, entonces, las ciencias naturales desde la mirada popular y bajo el poder de los oprimidos. He postulado esta ponencia, he titulado esta ponencia así porque pues yo soy licenciado en ciencias naturales eh, y siempre la visión que se tiene de ciencias desde el posgrado, desde cuando uno está haciendo el posgrado, es que la ciencia resulta siendo ese principal motor para yo poder medir si un país es socioeconómicamente elevado. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, los Estados Unidos o Inglaterra. Entonces se dice que Inglaterra y Estados Unidos tienen un mayor alcance que nosotros, los latinoamericanos, porque en ciencia, en tecnología, son y sacan muchos avances y van muy a la vanguardia de este aspecto. Y además, algunos teóricos y docentes y políticos se han inclinado hacia esta idea y han mencionado que esa transmisión de conocimiento que se da en el aula, cuando se propicia hacia la creación de nuevas ideas, va a generar un mayor desarrollo social. Es más, se han atrevido a decir que la educación en ciencias y la gestación de unas ciencias a nivel social va a permitir eso, que haya mayor igualdad y mayor crecimiento económico. Bajo todo este dilema y bajo todas estas ideas que han surgido a lo largo de los años, Colombia con el Ministerio, no estoy presentando diapositivas, compañero, he solamente hablado. Entonces, Colombia y en específico el Ministerio de Educación, entonces empieza a plantear que prioricemos la educación en ciencias aquí en este país. ¿Y a través de qué? Sacan estándares básicos de competencia, en donde dice que todo estudiante de ciencias naturales sí o sí debe empezar a desarrollar habilidades de pensamiento científico, que le permite identificar cuáles son los problemas y no solamente eso, que le permita resolverlo. Y así se ha venido trabajando la ciencia desde inicios del siglo XXI. Cuando sucede eso, vemos lo que actualmente está padeciendo Colombia, que es un desinterés hacia las ciencias naturales, un desinterés hacia todo ese aspecto, tanto a nivel académico como a nivel disciplinar. Muy pocos son los estudiantes que se vinculan en carreras con ciencias. ¿Y esto qué trae? ¿Y esto a consecuencia de qué? De que se ha venido enseñando una ciencia que es totalmente desligada de la realidad. Una ciencia que no comprende hechos, sino que comprende teorías. Y eso resulta siendo muy tedioso para el estudiante. Entonces, ¿cuál es el factor que amerita y que me trae a mí acá? Que este tipo de ciencia es una ciencia que resulta siendo es discriminatoria, una ciencia que termina siendo excluyente. ¿Por qué? Porque tenemos la visión de que el único que sepa de ciencia es porque es una persona muy inteligente y por lo general termina siendo varón. Y los comerciales y la televisión empiezan a replicar ese prototipo de persona que sabe de ciencia, como ese hombre, bata blanca, estereotipo europeo, que
masculino, sí o sí, que esté rodeado de un laboratorio. Entonces eso lo vemos en comerciales como lo es esto, Head and Shoulder, e inclusive en Frutiño, y demás comerciales que nosotros vamos viendo por la televisión. Vemos ese prototipo de científico. Y eso es lo que nos están vinculando nosotros en las aulas, que la persona que estudie ciencia tiene que ser sí o sí pulcro, tiene que ser sí o sí una persona que refleje pulcritud. Así que el indígena, el campesino, así que el negro, así que el homosexual no va a caber dentro de esto porque no va acorde con los estereotipos y los dogmas que prioriza la ciencia. Y esto resulta siendo la ciencia que ha instaurado y que hemos instaurado durante todos estos años. Por lo tanto, la propuesta mía es empezar a mirar otro tipo de ciencia, es empezar a mirar una ciencia que surja de las necesidades sociales y una ciencia que permita entender y comprender todo este constructo que se llama Colombia. Una ciencia de los oprimidos y basados en el saber popular. De este modo es que voy a empezar a abarcar esta idea. Y la primera, pues la he titulado como El fin de una ciencia durante el periodo del siglo XIX. ¿Por qué me he trasladado al siglo XIX? Porque imagínense que comprender la historia de Colombia es muy complicada, y más que todo a nivel educativo, y más que todo en las ciencias naturales. Porque la historia de Colombia a nivel de la educación empieza a ser entendida ya es cuando se abarca una mirada histórica, porque si de lo contrario, si nos basamos en la ciencia, en la educación actual, vamos a ver que no podemos encontrar un objetivo, ni podemos encontrar una orientación, ni sabemos hacia dónde vamos. De ese modo, entonces parte, inicio del siglo XIX, inicio del siglo XIX surge una vertiente política muy importante que fue el liberalismo radical. Este tipo de corriente política permitió un nuevo resurgir en Colombia, un nuevo resurgir en el ámbito de qué, de que esta orientación política le apostó sí o sí a la educación como transformadora de cambio. Entonces la educación como transformadora de cambio, esto iba muy ligado hacia las ciencias naturales. Entonces ellos priorizaron, nos vamos a desligar totalmente lo que tenga que ver la iglesia, vamos a vincular una educación que adopte nuevas corrientes filosóficas y que se presente como ese proyecto en donde los colombianos van a adquirir un conocimiento y que eso lo materialicen hacia un crecimiento económico. A eso le apostaba el liberalismo radical. Entendieron que la clase dominante, que eran ellos, iba a tener un poder sobre la religión. Así que excluida la religión de las escuelas, excluido ese pensamiento de la escolástica propio del catolicismo, y empezaron a inculcar corrientes de la filosofía positivista, y esto empezó a que las personas entendieran que la ciencia iba conectada hacia empezar a entender que se podía explotar materias primas, se podía explotar, bueno, y cuando explotábamos otras materias primas, entonces iba a haber una producción industrial, y a haber una producción industrial iba a haber empleo, y cuando había empleo había un auge en la industrialización, y cuando había un auge en la industrialización iba a haber un crecimiento económico, y así se llevó todo lo que había planteado el liberalismo radical, era en teoría, ¿no? Entonces lo llevaron a la práctica, y ahí fue cuando empezaron a haber ciertas dificultades. Pero bueno, antes de pasar a eso, entonces, ellos que buscaban. Ellos buscaban de igual forma la formación de un hombre con principios y con perspectiva social. ¿Por qué? Porque todos estos valores son del hombre científico, postulaban. Esas vertientes europeas, ya no, esos aires europeos ya iban llegando aquí a Colombia con este nuevo modelo. Es más, hubo un candidato presidencial, que aquí leo lo que mencionaba, Miguel Samper Agudelo. Él decía que las características del producto del catolicismo iban a ser la pobreza,
iba a ser la ignorancia y el dominio de las masas. Por lo tanto, él decía que el hombre se tenía que sí o sí dedicar a la ciencia, porque ese era el dominio de la naturaleza. En cambio, los sacerdotes era el dominio de las masas. Y eso no podía seguir pasando. ¿Por qué? Porque en cierta medida el dominio de la masa tenía que ser de control político. También ahí era la otra contracara a esta propuesta. Entonces, en Colombia esto perjudicó un poco esta vertiente porque había pocas escuelas, pocas universidades. Es más, la Universidad Nacional se vino a crear en 1867, que fue una de las más antiguas aquí de Colombia. Entonces, ¿qué le tocaba a las personas? Irse a estudiar al extranjero. Y estudiar en el extranjero, venían acá y aquí hubo un auge en la ingeniería, en los ferrocarriles, esto en medicina, porque pues estamos hablando del siglo XIX, en Europa el auge de la investigación en bacteriología, en infecciones, en ciencias de la salud, o sea, las ciencias de la salud iban al tope. ¿Qué sucedía? Que estas nuevas transformaciones que se empezó a tomar empezaron a flaquear. ¿Por qué? Porque no se vio un progreso. No se vio un progreso a nivel de Colombia. Es más, autores como Rafael Núñez decía que la población colombiana se empezó a degenerar. Sí, evidentemente, registros cuentan que había más casos de pelea, había más alcoholismo, tabaquismo, bueno, en fin. ¿Eso que generó? En primera medida que empezara a haber una crisis en las normativas de producción, pues porque esa industrialización que ellos planteaban con un proceso de un aumento a nivel de ciencias en la educación, no se dio en lo absoluto. Segundo, hubo la difícil oferta para poder suprimir esa demanda que había, por ejemplo, en relación con el tabaco. Y tercero, la guerra civil. Las guerras civiles que derivaron a finales del siglo XIX empezó a ocasionar que esa ideología del liberalismo radical cayera al suelo, y ahí es donde empezaron las oligarquías, la iglesia a atacar. Y el primero que se montó en esa vanguardia fue Rafael Núñez, presidente de Colombia. Entonces, ¿qué proponía Rafael Núñez? Decía, no, está Colombia totalmente degenerada. Así, literal, textual. Él utilizaba la palabra degeneramiento. Entonces, él decía, esto hay que ponerle mano dura. Y al ponerle mano dura empezó a asociarse con el Partido Conservador, con las demás oligarquías, como la iglesia. Entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a transformar Colombia ahora sí. Y lo primero que le metieron mano fue a la educación. Entonces las escuelas tienen que ser otra vez ideología tradicional, tiene que ser adoradoras de la religión, tienen que pertenecer sí o sí a la iglesia. De modo que cuando llegó Rafael Núñez, ya se hablaba de la República de Colombia. Anteriormente era Estados Unidos de Colombia. Cuando llegó Rafael Núñez, entonces se hablaba de la República de Colombia y se generó una nueva constitución. Entonces, cuando se genera esa nueva constitución, empieza a haber una relación y se firma con la iglesia el concordato. Entonces, ¿qué decía el concordato? El concordato prácticamente decía que se tenía que llegar otra vez a esa educación tradicional. La literatura y las ciencias naturales tenían que llevarse a cabo siempre y cuando respetaran el dogma católico y siempre y cuando veneraran a la iglesia. Entonces ya usted va a entender que en ese periodo la ciencia empieza a tener una crisis, y estamos hablando inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que es donde más auge empieza a haber en investigación de ciencia en Norteamérica, en Europa. Entonces Colombia empieza a atrasar, y se empieza a atrasar Colombia gravemente. Se contempló que ya esa filosofía utilitarista, esa filosofía positivista que se había adoptado, no, se volvía a la filosofía anterior, que era la escolástica. Se tenía que enseñar sí o sí teología. Teología era la ciencia primordial que había en ese entonces.
Y este periodo de Rafael Núñez se le conoce como el periodo de la regeneración. Y hubo muchos autores como Miguel Antonio Cano, digo, que hablaba sobre que tenían que ser estrictos a nivel educativo, tenían que ser estrictos a nivel pedagógico. Y también había otros autores como el Monseñor Carrasquilla, que decía él que no. Él, a pesar de que era conservador, inclusive, pues era sacerdote, era obispo, era monseñor, digo, él decía que la ciencia sí o sí tenía que ir de la mano con la iglesia y que con eso se podía llegar a una relación para qué se enseñaba en las escuelas. Así que él empezó y la iglesia empezó a revisar y a darle como un poco, entre comillas, más de libertad a la enseñanza de las ciencias en las escuelas, pero los textos, todo material que trabajara el docente era revisado por la iglesia. Y aquí llegamos nosotros a este panorama del siglo XIX y nos adentramos de lleno al siglo XX. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que el proceso de transformación de Colombia resulta siendo muy difícil y es extremadamente difícil. Y es más, me adelanto, si queremos transformar la educación en específico de ciencia en nuestro país, va a ser una tarea muy compleja y al próximo presidente que se monte, que hable de educación, le va a tocar muy difícil. ¿Por qué? Porque es que siempre se dice que la educación colombiana, en específico la de ciencias, se encuentran en crisis. Es que decir que la educación se encuentra en crisis es una redundancia, porque la educación sí o sí tiene que ser sinónimo de crisis, porque la crisis lo obliga a usted al cambio. Entonces, cuando la crisis lo obliga a usted al cambio, usted tiene que empezar a surgir nuevas corrientes de pensamiento, de cátedra, de didáctica. Aquí no. Aquí esa crisis se llevó a que hicieran renovaciones a nivel económico. Entonces, inicia el siglo XX con la influencia de la Guerra de los Mil Días. Entonces, en Europa empezó a surgir una corriente que se llamaba la escuela activa. Esta se trajo aquí a inicios del siglo XX y terminó por allá en 1940 en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso tenía un objetivo claro y era la transformación del pueblo colombiano. Entonces, vemos como ellos ya entendían que la educación sí o sí tenía que ir ligada a ese proceso de transformación de la sociedad. Herramienta clave del siglo XIX se ha tomado esa idea. Entonces, ¿cuál era el plus que le daba esta escuela activa? Que decía, se van a educar en ciencia, pero vamos a tener ese prototipo europeo, porque es que esa corriente viene de Europa. Entonces, ¿cuál es el prototipo europeo? Hombre responsable, productivo, trabajador, impecable, porque allá se ha hablado en proceso de higiene, que va a luchar contra el prototipo de hombre colombiano. ¿Cuál es el prototipo de hombre colombiano? Perezoso, adicto al alcohol, peleón. Y entre más calor, decía, entre más calor hiciese en las ciudades, más perezoso es el hombre. Entonces por ahí se empieza a crear el estigma de ciertas regiones del norte del país, como es en la costa. Entonces la escuela activa empieza a priorizar las ciencias que ellos llaman ciencias útiles, como es la química, la física, la biología. Entonces, el objetivo de esto era empezar a transformar esa raza débil latinoamericana, colombiana, y empezarla a transformar y orientarla hacia esa raza europea. Quiere decir, aquí en Colombia se empieza a recrear un movimiento de eugenesia. Desde el siglo XX empieza ese movimiento de eugenesia en donde nosotros queremos recrear una raza superior. Imagínense que estas ideas eran antes de estallar la Segunda Guerra Mundial allá en Europa. Entonces, algunos aquí se priorizaron mucho, como son los psiquiatras Miguel Jiménez López y Luis López de Mesa, que pasaron a ser y a ocupar cargos políticos, en donde ellos decían que la raza colombiana estaba degenerada, acuñando el término de Rafael Núñez. ¿Por qué? Porque es que no se podrían mezclar entre indígenas y negros, porque eso deterioraba aún más la raza, porque si los indígenas y negros para ello eran seres bajos, que se mezclaran entre ellos deterioraba aún más, y mucho menos se prohibía que un europeo, porque ahí sí dañaba la raza. Entonces, decían que
que esos valores y ese prototipo que ellos habían adquirido con la conquista española se estaban perdiendo, tenían que volverlo a recuperar y que no se podía alfabetizar políticamente a una persona indígena, a una persona campesina, porque ya sería la hecatombe. Entonces, en ese sentido de mejorar esto, la raza, empiezan ellos a aplicar esas tácticas, por ejemplo, que mencionaba un expresidente colombiano que yo creo que todos hemos escuchado, que es más famoso, que se llama Laureano Gómez. Se lo leo textualmente, decía: nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, de indios y negros. Los dos últimos caudales de la herencia son estigmas de completa inferioridad. Es en lo que hayamos podido heredar del espíritu español donde debemos buscar las líneas directrices del carácter colombiano contemporáneo. Grave, grave como empieza el proceso de discriminación y que actualmente se está viviendo, y como hablaba el compañero anterior, ese proceso de discriminación hacia las comunidades es viejísimo, y anteriormente era como más descarado aún. Y esta visión de mejoramiento de la raza trajo consigo un espíritu nacionalista. Entonces ya vamos viendo que ese espíritu nacionalista que estaba creando en Europa con la Alemania también se iba a crear aquí en Colombia, entonces bajo las ideas de López Pumarejo. Entonces decía López Pumarejo que la educación en ciencias aquí en Colombia tenía que servir para que las personas tuvieran cultura patriótica y tuvieran nacionalismo, que se enseñara más allá de la ciencia una geología, que se enseñara una historia de cómo nuestros valores se fueron adquiriendo. Y esto trajo a que se vinieran docentes extranjeros a capacitar a los docentes colombianos. ¿Qué tipo de docentes extranjeros llevaron? Docentes europeos, específicamente de la Alemania. Entonces, claro, vienen nacionalistas, ya con una ideología que todos conocemos, esa ideología nacionalista de Adolf Hitler, fascista, llegan aquí a Colombia a capacitar a los docentes sobre cómo tienen que enseñar y cuál tiene que ser el eje para empezar a formar al estudiante promedio. Pero esto ya llegó a su caída en 1946, porque ya se alza el Partido Conservador, hay conflictos con el Partido Conservador, está en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, y aquí empiezan a haber ciertos desmanes en el sentido de la revolución, entonces tienen que sí o sí empezar a cambiar de modelo. Y es cuando nosotros llegamos al modelo actual. Nuestro modelo actual inicia con los fulgores de la Guerra Fría en 1961, que es John F. Kennedy se monta al poder de Estados Unidos. Listo, perfecto. John F. Kennedy se queda se monta como presidente de los Estados Unidos, lanza un programa llamado la Alianza del Progreso, que permitía esa Alianza del Progreso que los países de América Latina adoptaran una ideología capitalista, industrial. ¿Por qué? Porque ellos les daban miedo que surgiera lo que pasó en 1959 con la Revolución Cubana. Ellos no podían permitir que otro país se siguiera con lo mismo. Así que empiezan esa brigada con ayuda económica, ayuda política, ayuda educativa, y todas las escuelas en Colombia se orientaron, y las universidades también, la Universidad Nacional y la Universidad del Valle, hacia lo denominado como tecnología educativa. ¿Qué pasó con la tecnología educativa? Que tenían que sí o sí tener una visión industrial, una teoría tayloriana del trabajo, es decir, empezar a dividirlo por sectores, y un aprendizaje a través de conductismo, es decir, nos estaban tratando como perros y como bienes de servicio, que solamente estábamos hechos para ser lo que actualmente somos, trabajadores, y nunca progresar. Entonces el maestro debía que ejercer como un empleado de fábrica. Si ese estudiante no servía, era un objeto dañado. Si ese estudiante pensaba y era irreverente, es un objeto dañado. Entonces, los Estados Unidos, con los fulgores de la Guerra Fría, empieza a determinar que sí o sí aquí tiene que priorizar los avances tecnológicos y mantener la hegemonía como potencia. ¿Qué sucede? Que esto no sirvió.
Nos sirvió, ¿por qué? Porque es el inicio de lo que les conté en la introducción. Se empezó a ver una ciencia totalmente descontextualizada de la realidad. Una ciencia que, que era nociva y que sigue siendo nociva y que sigue siendo discriminatoria. Entonces, como conclusión, quiero mencionar que el proceso, es el momento de empezar a transformar esa ciencia tradicional, esa ciencia mercantilizante que nosotros hemos tenido y que hemos priorizado y que inclusive alabamos como algo excelente y empezar a tener una mentalidad contraria, una mentalidad que reivindique sí o sí las comunidades oprimidas, que reivindique a las necesidades del estudiante, que reivindique al campesino, que reivindique al indígena, al afro, al homosexual, a todas esas comunidades que sí o sí han sido marginadas, que han sido desconocidas por la sociedad. Y si nosotros seguimos con la idea de que la educación es el principal motor de transformación de la sociedad, vamos a llegar lejos, pero tenemos que transformarla desde el rol docente y desde el rol educativo, no desde un rol económico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Wilmer. Bueno, ya concluyó aquí la ponencia de Wilmer, procedemos pues al espacio de preguntas. Ya saben que pueden escribirlas en el chat o alzan la mano y les damos pues el permiso para hablar. Yo sí quise hacerte una pregunta pues, Wilmer, aprovechando pues mientras los demás lanzan las preguntas. Y no, muchas gracias pues por toda esa reconstrucción histórica. La verdad, eh, al menos no personal que hablo con docentes del sector público que se quejan ante lo de las medidas que se están tomando últimamente acerca de la educación, que ya están empezando a hablar de industria educativa en estos presentes años. Uno ve que ya con la reconstrucción que hiciste, eso viene mucho antes, ¿no? Oye, Entonces, es muy curioso hacer esa reconstrucción histórica respecto a este tema para ver que como que lo que sale de nuevo con todas esas innovaciones, o bueno, que van a sacar que en Medellín, que está pues la alcaldía hablando de que el Valle de Software y yo no sé qué cosas, es sí. que se hace más amable como esta recepción de esto de de la industria educativa. Uno ve que, como diría pues Adorno, aquello que se muestra como nuevo no hace más que parte de lo siempre igual. Pero bueno, mi pregunta va orientada pues a esta cuestión del saber popular, como que de alguna manera el título de la ponencia va a entender que en la educación de las ciencias se debería haber como una compañía, o debería haber como una compañía, un diálogo con esos saberes populares, como de los saberes más cotidianos de la gente, ¿no? La pregunta sería como, si dentro de esa reconstrucción da a entender que en Colombia lo de que es la educación de las ciencias naturales siempre ha estado muy ligado pues a los estándares europeos. Esos mismos estándares europeos son los que, por ejemplo, desde el inicio de la modernidad establecen la ciencia como un medio de sometimiento de la naturaleza o de lo que no está formado. La cuestión es como que para abrir esta educación, pues abrir la educación de ciencias naturales implicaría también que tanto los métodos científicos como de divulgación, enseñanza y difusión adoptaran un modelo distinto, que no sea el de un sujeto distanciado de un mundo que le rodea y que para someterlos, sino más bien un mundo o una naturaleza con el cual se encuentra una compañía por esta vivencia inmediata cotidiana. ¿O crees que de alguna manera manteniendo pues el esquema científico tradicional se podría, y cambiando meramente los modos de difusión y divulgación de educación, se podría lograr un acompañamiento más preciso para el momento actual y la población actual en lo que refiere a la educación de las ciencias? ¿O si hay que cambiar incluso estos esquemas filosóficos o metafísicos bajo los cuales se consigue el conocimiento y su enseñanza? Bien, listo, perfecto. Qué gran pregunta, de verdad, José. No hay nada más difícil que usted llegar y debatir contra el dogmatismo científico. Y las personas que dan ciencia son muy dogmáticas en ese sentido. Entonces usted no le puede venir a hablar y decir que para priorizar, por ejemplo, un estudio botánico,
¿por qué no hablar con una comunidad campesina o una comunidad indígena? Yo lo primero que le van a decir, no, que nosotros nos tenemos que basar en libros, nos tenemos que basar en artículos de investigación, nos tenemos que basar en un sinfín de cosas. Y sí, tienen razón, claro, es válido el conocimiento científico que se ha desarrollado, es imposible negarlo. Un avance increíble, es imposible negar que hemos avanzado en ciencia, pero una cosa es que mucho se habla de ciencia, poco se conoce. La ciencia exclusivamente queda para las élites o para allá la cúspide de la comunidad científica. La ciencia ha avanzado mucho, la educación va muy por debajo. ¿Cuál sería la noción? Reivindicar ese saber popular. Llegar y decirle a un estudiante, no, es que este tema que le estoy dando de química, de física, de biología, se puede explicar sí o sí con lo que usted hace cotidiano, con lo que hacían sus abuelos, cómo trabaja esta comunidad campesina, cómo trabaja esta comunidad indígena, cómo esos saberes que han recreado el África, que es pionero en la química, o esos saberes que han recreado los indígenas aquí latinoamericanos. Es empezar a mostrarle al estudiante que no es una serie de hechos totalmente desconectados de la realidad y que yo creo que todos lo padecimos en el colegio. ¿Qué es la molaridad? Ni idea. Solamente me aprendí la matemática y hasta ahí me llegó. Pero ¿cómo se relaciona eso, por ejemplo, con el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia? ¿Cómo se relaciona eso con esa cultura de espiritualidad y de amor que tienen las comunidades indígenas? Entonces empezar a darle a entender al estudiante que lo que aprende en ciencia se ve reflejado en la realidad. No priorizar conceptos, no priorizar esa ideología de escuela activa europea o de escuela tecnológica que decía el estudiante tiene que aprender conceptos porque sí o sí tiene que empezar y llegar a las industrias a producir como un obrero. No, tiene que pensar. El estudiante ahorita se va a dedicar a pensar y qué es lo que más le dificulta a las personas y es lo que más le da rabia al Estado, que el ser humano piense. Gracias, pero quisiera como seguir preguntando porque está muy interesante la Dale, situación. dale, Acá pues disculpa que hable tanto de la alcaldía y tranquilo, pues, tranquilo. disculpa a los que vean la grabación después. Es la cuestión de que aquí este mismo alcalde, como ejemplo, cuando estaba haciendo campaña, eh, eso que se puso a viajar por el mundo, qué sé yo, no sé con qué presupuesto la campaña, en fin. Entonces, que iba a Tel Aviv en Israel a decir que iba a adoptar medidas de seguridad, que reconocimiento facial, que luego iba a otro lado, y él decía que se fue a Helsinki, que porque él quería traer esos modelos de educación escandinavos, que en Finlandia, generalmente, que pues, en Europa, por ejemplo, siempre ha sido como cuna de varios modelos educativos Sí, sí. que implican la práctica y participación activa y construccionista pues del estudiante, desde un enfoque construccionista respecto a la relación maestro-estudiante. Entonces, por ejemplo, pues están las más alternativas que son como Waldorf y Montessori, que eso pues eso es mera locura, ¿no? Con todo el respeto, sino que locura porque eso Sí, es la cosa más experimental del mundo. Y luego están los sí. modelos escandinavos en los que implican que, por ejemplo, para aprender de biología o matemáticas, haya que estar interactuando. Entonces, o que vamos al parque, o que por medio de los videojuegos el pelado tiene más oportunidad de crear. Pero al menos ellos sí tienen la concepción de que lo que aprende el pelado tiene que ponerlo en práctica, ¿no? Pero veo que ponerlo en práctica para que el estudiante busque los modos de resolver más creativos, más autónomos, con perspectiva crítica y que lo vaya formando él desde la autonomía. Viene y dice este alcalde, pues, ¿qué quieres traer eso acá? Yo no sé, eso del magisterio, los magisterios de la Secretaría de Educación, el ministerio siempre lo pone muy difícil, aunque no imposible, pero la cuestión es como que ya hay un montón de ideas traídas de Europa que implican esta participación activa y de cuestión de pensamiento crítico y autónomo por parte del estudiante. Sí. Pero que de todos modos siento que esas perspectivas europeas parten de cierto privilegio porque allá, al menos en lo que es Escandinavia, no hay por qué cuestionarse acerca de la realidad social, puesto que está en una realidad social mucho más acomodada que la que puede estar en este sur global. Entonces, a lo que yo veo que entonces, haciendo modo de anotación o de pedir una aclaración,
sería como que el proceso educativo sirviese para que el estudiante lo relacione con su realidad social y concreta. Y si es así, obviamente, pues cuando se trata de enseñar matemáticas, habría que decirle al pelado si es que el pelado ayuda en actividades, digamos que en una comunidad campesina, a sus padres o al núcleo familiar, habría que hacerle también la relación de las matemáticas con el trabajo, ¿no? Si no para que sea pues obrero necesariamente, sí para que pues pueda tener una manera de asimilar ese conocimiento de una manera más íntima, ¿no? Entonces, eso es como de todos modos ahí está esa prioridad de que esto de conectar con el saber popular sea para que el estudiante, el alumno, pueda aprender más de su realidad social por medio de estas teorías y de las ciencias naturales, y no tanto como aprender ciencias naturales y mi realidad social está aparte, o voy a aprender ciencias naturales siendo muy creativo como un europeo que nada se preocupa, sino apenas unos cuantos inmigrantes de manera injustificada, ¿no? Sí. Entonces, sí, exactamente. Y lo que dice usted, o sea, nosotros ya tomamos como ejemplo y si a nosotros hacemos un barrido, nosotros no hemos tenido un modelo educativo propiamente colombiano. Y el Ministerio de Educación no se basa en un modelo educativo propiamente colombiano. Siglo XIX, vertientes europeas, siglo XX, vertientes norteamericanas, y ahorita seguimos con esa vertiente norteamericana y nuestros estándares de competencia siguen con esa vertiente norteamericana. ¿Y a nosotros de qué nos sirve que el estudiante sepa sumar? Por ejemplo, en el caso de la matemática que lo tocaste, sepa sumar, pero cuando vaya a la tienda y el tendero le dé las vueltas, no sepa si las vueltas están correctas o no. Ahí es donde está fallando la educación. Si el estudiante entiende y sabe que lleva un billete de 10 y le costó 7.000, entonces le tienen que devolver 3.000, ahí es donde la educación está fallando. ¿Qué está pasando con la educación? No le estamos enseñando a los estudiantes para la vida, le estamos enseñando es para el momento, y, y cómo nosotros contextualizamos eso con lo que estamos viendo en la realidad social. Y eso es muy, muy importante, José. Y qué triste que su señor alcalde piense así, porque no hay nada más bonito que enseñarle al estudiante a que reconozca la realidad en la que vive. ¿Por qué? Porque de una u otra forma lo estamos incentivando hacia un proceso de transformación. Esto, eso que nosotros estamos haciendo, filosofía, pero la filosofía, si no sirve para cambiar el mundo, no sirve para nada. Entonces, nosotros tenemos que llegar y tocar esto en el aula, ser los primeros en transformar, para que el estudiante ya cambie de chip y empiece en un futuro o en el instante a transformar la realidad. Que la educación se convierta en lo que es, en una crisis. Y eso es lo que le tiene que apostar, no en volver y traer más modelos europeos, modelos norteamericanos, modelos chilenos de educación, que estamos también saturados, algunos colegios con modelos chilenos de educación. No, necesitamos un modelo propiamente colombiano, un modelo, como yo lo digo, que reivindique los oprimidos, que reivindique esta clase obrera y que sirva para una realidad social. Listo, Wilmer, gracias ahí por la respuesta. Aquí Valentina Andrade Rojas pregunta, ¿podríamos considerar que uno de los problemas, de los principales problemas de la educación es basarnos en su mayoría en el conocimiento de personas con privilegio, ya sea privilegio de etnia, raza, género, sexo, etcétera? Bien, esto no. El principal problema a nivel educativo, Valentina, es que no sabemos para qué educamos. Uno cuando se es docente y uno llega y se dice, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Será para compartir o para transmitir un conocimiento? ¿Será que eso le sirve a un estudiante que está pasando por una crisis emocional gravísima? ¿O será que eso le sirve a un estudiante el contenido, por ejemplo, de química que yo dé para un estudiante que está sufriendo o que está aguantando hambre en la casa, rechazo, maltrato? El grave problema de la educación es que los docentes, en primera medida, no saben para qué están en el aula. Si el docente entendiera que su enfoque en el aula es un enfoque de transformación, ahí cambiaría las cosas.
ahí ya, que más allá de llegar y tener que cumplir una serie de contenido, y eso también aplica para la universidad, más allá de llegar y cumplir una serie de contenidos, cumplir una temática, es de qué le sirvió la temática al estudiante. Que los privilegios, claro, sí hay privilegios y demás de etnia, de raza, pero eso ya pasa en un segundo plano cuando uno de los actores trascendentales, no el principal, porque el principal es el estudiante, uno de los actores trascendentales del proceso educativo no sabe para qué va al aula, difícil, difícil, porque no podrá convencer a un estudiante que lo que está haciendo es un hecho de rebeldía y que ese hecho de rebeldía le va a permitir más adelante tener una mayor probabilidad de una estabilidad en la vida, que es lo que buscamos. Y, y eso sería, Valentina. No sé si lo compartas o no. Bien, ¿hay más preguntas? Eso estaba también preguntándome. Eh, Recuerden que pueden dejar las preguntas o pedir que con la manito para darles el micrófono, pues. Es que darles el micrófono para que puedan hablar con sus micrófonos. Es que la costumbre es que cuando es presencial uno va rotando el micrófono, pero Sí, bueno, sí, aquí ya sí. cada uno lo tiene. Sí, sí, sí. Bueno, no hay más preguntas, entonces muchas gracias Wilmer por tu ponencia, muy interesante. Y entonces con esto hemos concluido la primera mitad del día de hoy. Hay un receso hasta ahorita a las 2 de la tarde para ver la ponencia magistral del profesor Felipe Piedradita de la Universidad de Antioquia. Espérate que aquí Valentina respondió en el chat. En parte sí, pero digamos que a lo que me enfoco es también en nublar ciertos conocimientos subjetivos, como lo puede ser cuando hablamos de filosofía por ciertos privilegios. Bueno, Perdón. Valentina, si quiere hacer el uso del micrófono, puede solicitar y le damos el espacio para que converse otro ratico con Wilmer, que nos quedan 4 minutos. mira. Mientras tanto, Wilmer puede ir respondiendo el comentario que acaba de dejar Valentina en el chat. A ver, ya habló Valentina. Dale, Valentina. Te escucho si quieres ahondar más en la pregunta. ¿No? Bien, listo. Pues Valentina, bueno, sí, 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 sí. Esto del hecho educativo, nosotros nos consideramos como actores políticos, porque un docente es un actor político. ¿Qué sucede? Que de una u otra forma empezamos a adoctrinar, pero no adoctrinar en el sentido que nosotros conocemos. Es más, el padre de la lingüista de la lingüística que se me escapa, Noam Chomsky, él decía que el hecho educativo es un hecho de adoctrinamiento y que el docente tiene que adoctrinar, pero ¿hacia dónde adoctrina el docente? Si nosotros adoctrinamos en el sentido de seguir replicando un modelo y un sistema de vida que no está funcionando, difícil. Pero si nosotros empezamos a adoctrinar en el sentido de abrir perspectiva más allá de nublar, sino que abrir perspectivas de conocimiento y abrir nuevas formas de ver el mundo, ya, ya el hecho trasciende. Y si fuera de eso, nuestra clase, más de un hecho monótono de que el profesor es el único que habla, sino que empezamos a escuchar nuevas ideas y empezamos a escuchar nuevos debates y nuevas contrapropuestas, se enriquece más el hecho educativo. Y eso es la educación en sí. Pues sí, o sea, pues continuando como con esa misma idea, algo que había mucho en el colegio como tal era que pues en su mayoría veíamos siempre las mismas personas, los mismos filósofos. Me enfoco mucho en el tema de filosofía porque digamos que es en lo que más me había enfocado. Y justamente siempre veíamos las mismas personas que Aristóteles, que Sócrates, que luego también viendo los mismos modelos de siempre. Y digamos que siempre el tema de abrir, ese abrir del conocimiento se generaba mediante pues el debate durante clases, porque claramente nosotros teníamos opiniones muy diferentes.
pero el problema también era que no podíamos como basarnos de otra formación, bueno, obviamente sí podíamos, pero generalmente no nos daban a conocer información de otras personas que no estuvieran en las mismas condiciones de siempre. Es decir, que por lo menos si estamos hablando de la época clásica, siempre hablábamos de los mismos hombres que tenían privilegio y esto que pues tenían una buena posición social. Entonces, ¿cómo será, cómo habrá sido, por decirlo así, la perspectiva de vida de aquellas personas que estaban en la pobreza en ese tiempo? ¿Cómo habrá sido la perspectiva filosófica de ellos? Entonces, por ejemplo, por poner eso, como nos estamos basando en su mayoría en las clases, en cosas que nos están dando una perspectiva que solo esa persona tuvo en su vida, pero no sabemos la de las demás que pudieron tener condiciones muy diferentes, condiciones ya sea ambientales, sociales, económicas, y entonces eso también involucra, a pesar de que todos tengamos diferentes opiniones, también involucra de que no se pueda como compartir aún más allá de ese conocimiento, de que sepamos aún más con respecto a la diversidad que tiene este mismo. Perfecto, Valentina, y lo acabas de decir claramente. Más, en el caso de la filosofía, como que resulta siendo más ortodoxo, aunque es muy contradictorio, porque en realidad la filosofía se hizo para eso, para pensar el mundo, y resulta siendo ortodoxo porque por lo general siempre se trabajan los mismos Sócrates, Platón, Aristóteles, pero por ejemplo, ¿por qué no tocar Epicuro en una clase? ¿Por qué no empezar a hablar del placer? ¿Por qué no empezar a deconstruir la visión del amor? Entonces, o sea, el hecho radica ahí, empezar a romper esos dogmatismos y que de verdad se eduque, no que se transmita como se ha venido haciendo, sino que se eduque. Cuando nosotros educamos empezamos a ver otras realidades, usted mismo lo decía, otras perspectivas, otras situaciones que van a enriquecer el hecho educativo y que van a generar sí o sí algo en el estudiante. Listo, ya no tenemos más tiempo pues para esta primera parte de la jornada. Damos por concluida. Muchas gracias, Wilmer. Entonces volvemos a las 2 de la tarde para poder continuar con la última mesa del 27º Foro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Entonces, ahorita a las 2 de la tarde nos vemos con la ponencia magistral del profesor Luis Felipe Piedrahíta de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por su asistencia.